Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos un poco en la historia, en la identidad de una denominación específica, la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Tenemos como guía una reseña histórica bastante detallada. Exacto. La idea es entender de dónde viene esta iglesia, qué la hace particular, sus creencias y cómo llegó y, cómo se desarrolló, por ejemplo, en Colombia, según nos cuenta este material. Y fíjate, es interesante que el mismo texto arranca con una preocupación muy actual, ¿no? Dice que hoy día a veces se percibe como una falta de identidad clara en algunas iglesias. Ajá. Menciona cosas como el posmodernismo o lo que llaman neopentecostalismo, esas corrientes que quizás diluyen un poco las diferencias doctrinales y se enfocan más en la experiencia, en el sentirse bien. Claro, como que se pierde un poco el quiénes somos doctrinalmente. Justo. Y por eso, entender las raíces se vuelve súper relevante. Totalmente. Y de entrada llama la atención el nombre, ¿no? Presbiteriana Cumberland. A ver, desglosemos esto. ¿Qué significa ser presbiteriano y de dónde sale eso de Cumberland? Bueno, presbiteriano viene del griego presbíteros, que significa anciano. Ok. Fundamentalmente, se refiere a una forma de gobierno de la Iglesia. Es un sistema representativo. O sea, La congregación elige a sus líderes laicos, los ancianos gobernantes, y ellos, junto con los ministros, que también son llamados ancianos docentes, forman los consistorios. Son como las juntas directivas locales, digamos. entiendo. El material lo describe como una especie de democracia representativa, pero con base bíblica. Exacto. Esa es la idea central del gobierno presbiteriano. Y más allá del gobierno, el documento también resalta otras características del presbiterianismo en general que son importantes para el contexto, ¿verdad? Correcto. Históricamente, el presbiterianismo tiene un énfasis fuerte en la teología, en la doctrina. Se espera que los ministros conozcan bien y se adhieran a una confesión de fe. Ahí entra Calvino, supongo. Claro, Juan Calvino es una figura clave en la sistematización de esa teología durante la Reforma. También se menciona una búsqueda de simplicidad en el culto. ¿En qué sentido? Pues buscando un equilibrio, fidelidad a la Biblia, responder a las necesidades de la gente, pero sin caer en tradiciones súper rígidas o vacías. Ok. ¿Y también menciona algo sobre el carácter moral y la educación? Sí, la importancia de la disciplina, las normas de vida, un poco siguiendo el ejemplo de Calvino en Ginebra. Y un compromiso histórico con la educación teológica de sus ministros. Es una tradición que valora mucho la formación. Bien. Con ese marco general del presbiterianismo, ¿cuándo y dónde aparece específicamente la Iglesia Cumberland? Porque entiendo que es una rama más reciente. Ahí damos un salto. El presbiterianismo como tal nace en la Reforma, siglo XVI, con Calvino, John Knox en Escocia. Pero la Iglesia Presbiteriana Cumberland se organiza formalmente bastante después, ¿Cuándo exactamente? el 4 de febrero de 1810. Y el lugar fue el condado de Dixon en Tennessee, Estados Unidos. Ah, entonces Cumberland no es una doctrina, es un lugar. Se refiere a esa región, el Valle de Cumberland, entre Tennessee y Kentucky. Precisamente, es un nombre geográfico. Y la fecha, 1810, sugiere que algo importante pasó justo antes que llevó a formar esta nueva iglesia. Exactamente. El catalizador fue un gran avivamiento espiritual. Ocurrió en esa región alrededor del año 1800. Un avivamiento. ¿Qué significa eso en ese contexto? Pues un despertar religioso muy intenso. Los fundadores de la iglesia Cumberland, Phineas Ewing, Samuel King y Samuel McAdoo, eran ministros presbiterianos que estaban justo en medio de ese fervor. ¿Y por qué surgió ese avivamiento? ¿Había alguna necesidad particular? El texto describe que la iglesia presbiteriana madre de esa época estaba pasando por un periodo de, lo llama frialdad o nominalismo, ¿Como una fe más de costumbre que de corazón? algo así. Una fe más de nombre que de convicción profunda para muchos. Había una necesidad sentida de predicar sobre el arrepentimiento, el nuevo nacimiento en Cristo, de una forma más vivencial. ¿Y qué fue lo que generó esa tensión que llevó a la separación? ¿Fue solo esa frialdad o había más cosas? Fue una mezcla de factores, según detalla el material, que se concentraron en el presbiterio de Cumberland. Primero, el contexto social era particular. ¿Cómo era? Era una zona de frontera. La gente estaba muy enfocada en lo básico: sobrevivir, construir sus cabañas, cultivar la tierra.
El texto dice que muchos crecieron sin escuchar sermones regularmente. Estaban en otra cosa, digamos. Exacto. Y además, había conflictos constantes con los pueblos indígenas, lo cual, bueno, endurecía los corazones, creaba un ambiente tenso. El texto también habla de una influencia filosófica que estaba presente. Sí, menciona el impacto de un libro, La Edad de la Razón, de Thomas Paine. Este libro promovía el escepticismo, el deísmo. ¿Y eso afectaba a la gente común? Aparentemente sí. El texto relata que llegó a tal punto que algunos cuerpos legislativos suspendieron la oración en sus sesiones. Imagínate el ambiente de incredulidad contra el que luchaba este avivamiento. ¡Wow! Y luego está el tema doctrinal que parece ser como el meollo del asunto, la predestinación. ¿Cuál era el problema ahí? A ver, la preocupación, según lo explica el texto, no era tanto con la doctrina bíblica de la soberanía de Dios en sí misma, ¿Sino con qué? sino con una interpretación particular que algunos sentían que llevaba al fatalismo. Fatalismo en el sentido de... De pensar, bueno, si Dios ya decidió quién se salva y quién no, ¿para qué molestarse en evangelizar? ¿Para qué llamar a la gente al arrepentimiento? Sentían que esa visión, esa consecuencia que le sacaban, paralizaba la acción misionera que era tan necesaria en esa frontera. Entiendo. Es una aclaración importante. La objeción era a esa posible consecuencia fatalista, no a la doctrina en sí. Exacto, y el texto lo recalca más adelante. Era una cuestión de cómo esa doctrina impactaba la práctica evangelística. Además de lo doctrinal y lo social, había un tema súper práctico, ¿no? La formación de los pastores. Sí, ese fue otro punto clave de tensión. La Iglesia Presbiteriana Madre requería para ordenar ministros 3 años de estudios teológicos formales, ¿Incluyendo qué? incluyendo lenguas clásicas como latín, griego, hebreo. La intención era buena, claro, asegurar pastores bien preparados. Pero en la práctica. En la práctica, en una región remota como Cumberland, con pocas instituciones educativas, eso dejaba a muchas comunidades sin pastor. Necesitaban líderes rápido para atender a la gente que se convertía en el avivamiento. Y muchos candidatos locales, me imagino, no cumplían esos requisitos académicos tan exigentes. Justamente, era una barrera muy alta en ese contexto específico. ¿Y hubo alguna influencia de otros grupos cristianos en la zona? El texto sugiere que sí. Menciona el contacto con predicadores metodistas. ¿Cómo quién? Nombra a un tal John McGee. Los metodistas en esa época tenían un enfoque evangelístico muy activo, muy de ir a la gente, y quizás eran menos rígidos con los requisitos formales para sus predicadores. O sea, veían un modelo diferente que parecía funcionar en ese contexto. Posiblemente. Incluso se menciona que recibieron a algunos ministros que venían de esa tradición metodista. Entonces, resumiendo los puntos de fricción, estaba la naturaleza misma del avivamiento. ¿Era realmente de Dios o puro emocionalismo? Sí, eso se discutió mucho. Luego, la necesidad de educación clásica versus la urgencia pastoral en la frontera. Otro punto clave. Y finalmente, esa interpretación fatalista de la predestinación que chocaba con el impulso evangelístico. Esos fueron los 3 ejes principales de la discusión dentro del presbiterio de Cumberland que llevaron a la separación. Y a pesar de que fue una separación, una división, el material también destaca los frutos o los énfasis que se renovaron con la Iglesia Cumberland. Claro, porque ellos no lo veían como una simple rebelión, sino como una necesidad para continuar la obra. El texto menciona un retorno fuerte a predicar sobre el nuevo nacimiento, la fe, el arrepentimiento. Un enfoque muy evangelístico. Muy evangelístico, en capillas, al aire libre, con exhortaciones directas a dejar el pecado. También un énfasis en la oración, en buscar una seguridad de salvación genuina, no solo nominal. Y como resultado, dice el texto, hubo un crecimiento numérico importante. Sí, debido a las conversiones que se estaban dando. Ahora, hay un punto que el texto toca y que hoy quizá genera más debate. Las manifestaciones físicas o lo que podríamos llamar pentecostales que ocurrieron durante ese avivamiento. ¿Cómo se manejó eso? Es un punto interesante y delicado. El documento reconoce que sí, hubo fenómenos como gente que temblaba, que se caía, cierto desorden a veces, incluso algunos que decían tener nuevas revelaciones. ¿Y los líderes qué hicieron con eso? ¿Lo promovieron? No, y esto es crucial. Según el texto, los propios líderes del movimiento, como Borwink y los otros, hicieron una distinción. Separaron lo que consideraban obra genuina del Espíritu Santo de lo que llamaron emoción mental o excesos humanos. O sea, no buscaron fomentar esos fenómenos como si fueran la norma o la evidencia principal de la fe. Exacto. Fueron cuidadosos en eso, según el relato,
De hecho, creo que hay una cita de un ministro de la época que es muy reveladora sobre cuál era su intención real al separarse. Sí, la cita dice algo así como que su intención no era dejar de ser presbiterianos en lo esencial, ¿Sí, no? sino continuar la obra de avivamiento que sentían que la Iglesia Madre estaba de alguna manera rechazando o frenando. Se veían a sí mismos como un cuerpo evangélico presbiteriano. Mantenían la estructura, pero con un fervor y un enfoque renovados. Volvamos un momento al tema doctrinal, porque el texto insiste mucho en matizar esa cuestión de la predestinación. Sí, es importante aclararlo bien. Reitera que la objeción no era a la doctrina bíblica de la predestinación en sí. No, la objeción era, como dijimos, a la inferencia fatalista que algunos le daban. El texto argumenta que la Biblia misma presenta ambas verdades como en tensión, ¿no? ¿Cuáles verdades? La soberanía absoluta de Dios, que Él está en control de todo, y a la vez la responsabilidad real del ser humano de creer, de arrepentirse, de elegir. Cita varios pasajes para mostrar eso, ¿verdad? Sí, menciona Juan 1, Romanos 8, Efesios 1, pasajes que hablan de la elección divina, pero también de la respuesta humana. La idea es que ambas cosas están en la Escritura y no debemos negar una para afirmar la otra. Y esto lleva a una distinción que hace el material que me parece fundamental para entender la identidad Cumberland, cómo abordan la doctrina en general. Así es una distinción clave. Diferencian entre lo que llaman afirmaciones fundamentales y afirmaciones secundarias. ¿Qué serían las fundamentales? Son aquellas verdades centrales que están explícita y abundantemente enseñadas en la Biblia. Son, digamos, el corazón del Evangelio. Por ejemplo, La deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su resurrección corporal, la salvación solo por gracia mediante la fe. Esas cosas. Negar esto sería apartarse del cristianismo histórico. El texto menciona pasajes como Juan 1, Filipenses 2, Colosenses 1, que son base para estas doctrinas clave. ok, eso está claro. ¿Y las secundarias? Las secundarias son temas que sí se mencionan en la Biblia, pero quizá con menos detalle, o de formas que han llevado históricamente a diferentes interpretaciones entre cristianos igualmente sinceros y ortodoxos. ¿Cómo qué tema? El ejemplo clásico que da el texto es el del milenio, mencionado en Apocalipsis 20. A lo largo de la historia ha habido distintas posturas: amilenialismo, premilenialismo, posmilenialismo, y todas ellas han sido sostenidas por cristianos dentro de la ortodoxia. Entiendo. Entonces, ¿cuál fue la postura que adoptaron los fundadores de la Iglesia Cumberland respecto a estas doctrinas secundarias? Bueno, según el texto, lo que hicieron fue abogar por la libertad de conciencia en esos asuntos no fundamentales. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que, si bien tenían una confesión de fe, entendían que era una obra humana y por lo tanto falible. Solo debía aceptarse en la medida en que concordara claramente con las Escrituras. Ajá. Y en esos puntos, donde la Escritura permite diversas interpretaciones, no se debía imponer una única visión. Aquí se nota una influencia del pietismo, un movimiento que enfatizaba mucho la experiencia personal de fe, la religión del corazón. ¿Y cómo se relaciona eso con la unidad? El pietismo permitía sentir una unidad profunda entre creyentes basada en esa experiencia común con Cristo, aun si no había un acuerdo total en cada detalle teológico secundario. Entonces, si tuviéramos que definir la identidad de la Iglesia Cumberland, según este análisis, sería como... Sería una iglesia que se define como bibliocéntrica, centrada en las Escrituras, pero que no exige una etiqueta teológica rígida, como ser estrictamente calvinista o arminiano. Tampoco un estilo único de culto, ¿no? Exacto. No exige ser solo tradicional o solo carismático. Permite diversidad en prácticas como el bautismo infantil. Lo permiten, lo practican si los padres lo desean, pero no lo imponen como obligación a todos. La idea es evitar esa rigidez extrema que, precisamente, causó la fractura original. Justamente. Parece ser una identidad forjada en esa tensión. Mantener la convicción doctrinal en lo esencial, pero con flexibilidad práctica y libertad de conciencia en lo no esencial. Es fascinante ver cómo se forjó esa identidad tan particular. Ahora, demos otro salto geográfico y temporal. Veamos cómo esa identidad, nacida allá en la frontera estadounidense, se manifestó mucho después y muy lejos. El material nos lleva a Colombia. Así es. Un cambio de escenario total. Los primeros misioneros Cumberland que llegaron a Colombia fueron Walter Swartz y su esposa. ¿Cuándo y dónde? Llegaron a Cali, en el Valle del Cauca, en 1925.
¿Y qué hicieron al llegar? Bueno, además de empezar la obra evangelística, fundaron el Colegio Americano en Cali en 1928, una institución educativa que, por cierto, llegó a ser muy reconocida en la ciudad. ¿Y la primera iglesia como tal, cuándo se organizó? Formalmente, la primera iglesia presbiteriana Cumberland en Cali se organizó el 4 de febrero de 1929. Y desde Cali, que fue como la cabeza de playa, ¿cómo se dio la expansión por el país? El patrón que describe el texto sugiere una expansión primero como por regiones cercanas. Se consolidó en el Valle del Cauca y luego se extendió a la zona cafetera, lo que se conocía como el Viejo Caldas. Ajá. Más tarde, ya en los años 80, menciona un empuje hacia Antioquia, que es un centro urbano muy importante. ¿Y a otras regiones también? Sí, el texto también nombra la llegada a zonas bastante diversas. Nariño, en el sur, cerca de Ecuador; Córdoba, en la costa Caribe; Chocó, en la costa Pacífica; e incluso Meta, en los llanos orientales. Parece una expansión amplia, aunque quizás con focos regionales iniciales. Sí, quizás una estrategia de consolidar primero regionalmente antes de ir a áreas más distantes o con otros desafíos. El texto nos da un vistazo más cercano a la experiencia en una de esas ciudades del Viejo Caldas, Pereira. Creo que sirve como una buena ilustración de los desafíos y la perseverancia que encontraron. Totalmente. Y es curioso porque los inicios del protestantismo allí, según el texto, no fueron directamente Cumberland. Ah, no. ¿Cómo fue? Empezó en 1924 con un grupo llamado los Hermanos de Plymouth, con un matrimonio misionero, los Pokener. Pero por temas de salud de ellos, tuvieron que irse, y la pequeña obra que habían iniciado pasó a manos de la misión Cumberland en 1929. ¿Y quién se hizo cargo al principio? Como no había un pastor residente disponible de inmediato, se encargó a un señor llamado Segundo Pazmiño. Él era un colportor. ¿Qué es eso exactamente? Un colportor era básicamente un vendedor itinerante de Biblias y literatura cristiana. Eran figuras clave en esa época para llevar la palabra a lugares donde no había iglesias establecidas todavía. Viajaban mucho, a pie, a caballo. ¡Qué labor tan importante! Luego sí llegaron misioneros a vivir allí, ¿no? Los Bryson. Sí, Davis y Gladys Bryson llegaron en 1934. Y el panorama que encontraron en Pereira, bueno, el texto lo describe como bastante precario y hostil. ¿Hostil en qué sentido? Primero, las condiciones físicas. Davis Bryson describió el lugar donde se reunían diciendo que tenía chuchas en el techo, hormigas blancas en las paredes y cucarachas por todos lados. Imagínate. ¡Uf, qué bienvenida! Y luego, la oposición de la gente. Era muy fuerte en esa época. En una sociedad muy católica y tradicional, cuentan que les tiraban piedras durante los cultos. ¿En serio? Sí, y les gritaban insultos. Hay una anécdota muy gráfica de un hombre que entró a caballo hasta el frente del salón durante un sermón solo para interrumpir y molestar. Increíble. Incluso relatan que un sacerdote católico de la zona organizaba a los niños para que se pararan afuera y gritaran consignas contra los protestantes mientras estaban en el culto. ¡Qué barbaridad! Se necesitaba una convicción enorme para seguir adelante en esas condiciones. Sin duda. Y hasta las prácticas religiosas normales traían sus propios desafíos de adaptación. ¿Cómo cuál? Se relata la primera vez que Davis Bryson, que venía de una tradición que quizás no practicaba tanto el bautismo por inmersión, intentó hacerlo en el río Otún, que pasa por Pereira. ¿Y qué pasó? El río estaba lleno de piedras resbalosas, él no tenía mucha experiencia, y el hombre al que iba a bautizar era bastante corpulento, y terminaron los dos cayendo aparatosamente al agua. ¡Ay, no! Me imagino la escena. Una adaptación un poco accidentada. Totalmente. Pero bueno, son esas historias las que muestran la realidad del día a día. Pero a pesar de todo eso, de las cucarachas, las piedras y los resbalones, la iglesia ha hecho raíces en Pereira. Y es interesante ver cómo surgió el liderazgo local colombiano. Definitivamente. El texto menciona a Martiniano Fajardo como el primer pastor colombiano allí. Estuvo entre 1935 y 1942 aproximadamente. Y también destaca el papel de mujeres laicas. Sí, se resalta mucho a doña Emilia Sepúlveda. Ella tuvo la iniciativa de empezar una fiesta de corazones. ¿Qué era eso? Era una forma sencilla pero constante de recaudar fondos para construir un templo propio. La gente daba ofrendas pequeñas, quizás monedas, pero lo hacían con fidelidad cada semana o cada mes. Y con eso, poco a poco, juntaron para el templo.
Muestra esa resiliencia y ese liderazgo desde la base. Construyeron su templo, que se inauguró en 1949. Pero la prueba no terminó ahí. No, porque en 1963 hubo un terremoto muy fuerte en Pereira, que destruyó casi por completo ese templo que tanto les había costado levantar. ¡Qué golpe! Tremendo. Pero la congregación no se dio por vencida y lo volvieron a reconstruir. Esa tenacidad parece ser un hilo conductor, ¿no? Un eco de las luchas originales de la denominación allá en Tennessee. Totalmente. La historia de Pereira, aunque es local, ilustra muy bien esa capacidad de adaptación y perseverancia que parece marcar la identidad Cumberland que describe el material, tanto en sus inicios como en su expansión a otros países. Exactamente. Y el texto concluye esa parte de Pereira mencionando el pastorado muy largo de David Montoya, de 1986 a 2019. Casi 33 años. Sí, una vida entera. Y también hitos como la ordenación de Luz María Heilbronn, la primera mujer pastora ordenada en ese presbiterio, y nombra el equipo pastoral más reciente que figuraba en el documento. Bueno, hemos recorrido un camino bastante largo y fascinante, desde ese avivamiento intenso en la frontera de Estados Unidos, Ajá. pasando por cómo se forjó una identidad doctrinal particular, buscando ese equilibrio entre convicción y libertad. Un equilibrio a veces tenso. Y hasta ver cómo esa identidad se planta y persevera en un contexto tan diferente como el colombiano, enfrentando oposición, desafíos naturales, de todo. Si tuvieras que resumir, ¿cuál sería como el gran titular que nos deja esta exploración? Buena pregunta. Creo que lo que resalta es una identidad muy particular. Una iglesia con raíces teológicas presbiterianas, eso está claro, y con un gobierno representativo. Sí. Pero marcada indeleblemente desde su origen por ese avivamiento. Eso le dio un enfoque evangelístico muy práctico, muy de buscar a la gente, y también una cierta flexibilidad, una capacidad de adaptación a contextos súper distintos, sea la frontera del siglo XIX o la Colombia urbana y rural del siglo XX y XXI. Y eso conecta con la preocupación que mencionaba el texto al principio, ¿no? Exacto. Conecta con la idea de que conocer esta historia con sus tensiones y sus logros es vital para entender y afirmar esa identidad particular hoy en medio de tantas otras influencias. Y pensando justamente en esa tensión histórica que el material describe también, esa tensión entre aferrarse a las doctrinas fundamentales, lo esencial, y al mismo tiempo permitir libertad en las secundarias, en lo no esencial, nos queda una pregunta resonando. Quizás para que quienes nos escuchan sigan reflexionando. A ver. Considerando esas tensiones históricas sobre cómo interpretar la Biblia y cómo vivir la fe que hemos visto, ¿cómo puede hoy una comunidad de fe, cualquier comunidad, mantener su identidad esencial, aquello que la define, y a la vez navegar las diferencias de opinión en asuntos que no son fundamentales? ¿Cómo fomentar la unidad sin caer en la trampa de exigir una uniformidad total que quizá ni es bíblica ni es realista? Es una pregunta clave para cualquier iglesia hoy, creo yo. Mantener el centro y a la vez tener gracia en la periferia. No es fácil. Definitivamente no es fácil. Ahí queda esa reflexión, como un eco de la historia que hemos explorado hoy.